En noviembre de 1998, en la carretera Tula-Jorobas, cerca del paraje conocido como Coma, algo interrumpió el trayecto de varios conductores. Luis fue uno de ellos, y 28 años después nos comparte su memoria intacta. No todas las historias buscan ser creídas. Algunas solo necesitan ser escuchadas en Crónicas de la Penumbra. Esto le ocurrió a Luis una tarde cualquiera de noviembre, en una carretera cualquiera, y podría ocurrirle a cualquiera que transite por carretera. El relato que vas a escuchar fue escrito por Luis. La voz que lo narra no es la suya. Utilizamos una voz generada con inteligencia artificial únicamente como herramienta para poder compartir su historia tal como fue contada. Anécdota: lo que te voy a describir me ocurrió en el año 1998. El tercer viernes de noviembre. Lo recuerdo bien porque en esos días ya oscurece más temprano de lo normal. Regresaba a casa, en mi camioneta de trabajo, por la carretera de Tula a Jorobas, en el estado de Hidalgo, casi en los límites con el estado de México, en el paraje conocido como Cuma, cerca del paso de vías de ferrocarril. El tráfico se alentaba para pasar las vías, pero no estábamos tan cerca de las vías, y de repente todos los vehículos aminoraron su velocidad. Nos invadió una oscuridad, como de medianoche, siendo que apenas eran las 5:15 de la tarde aproximadamente. A todos los autos que estábamos en ese momento por allí, en el mejor de los números, unos 15 o 16, a todos se nos apagó el motor y por segundos quedamos en tinieblas. Hasta que una luz diminuta nos alumbró a cada auto, y en un instante alumbró tanto que parecía de día, muy intensa la luz, que lastimaba los ojos. Pero pudimos apreciar que algo se movía a nuestro alrededor, de manera veloz, como si nos envolviera en un círculo con mucho viento. Lo curioso del caso es que, al estar en una zona árida, semidesértica, ninguno de los autos tenía tierra en las ventanas, ni en nosotros, ya que nadie se percató a qué hora nos bajamos de nuestros carros y caminamos al acotamiento de la carretera. Lo curioso de todo, que al momento nos impactó. No sentí miedo, pero sí sentí una paz, una tranquilidad tremenda, como nunca he sentido. Después que todo acabó, nos subimos a seguir cada quien nuestro trayecto. Pero en mi caso, al llegar a la caseta de Jorobas e incorporarme a la México-Querétaro, empecé a temblar. No sabía si de miedo o de emoción por lo que había vivido. Ahora, a casi 28 años después, no comprendo lo sucedido. Lo que sí recuerdo es que durante el poco menos de un año más por esa ruta, nunca sentí miedo. Y mi sentido periférico de mi alrededor sabía antes de que llegaran las personas quién venía, y sabía quiénes eran, sin antes ver que llegaran. Habrá sido por eso, no lo sé. Pero sí, fue una experiencia, una anécdota especial. Después de escuchar la narración de Luis, lo contacté y me concedió una entrevista para precisar algunos detalles. Y esto fue lo que nos contestó. Luis, ¿recuerdas si solo se apagó el motor? El motor se apagó. El radio se oía cuando estaba encendido, pero se oía como basura, porque no había señal de ninguna estación. Mencionaste que habían otras personas. ¿Pudieron comunicarse entre ustedes? Los que estábamos ahí tratábamos de hablar, pero solo hacíamos señas, sin poder gesticular palabra alguna. ¿Qué era lo que mencionas que se movía alrededor de ustedes? Lo único que podías ver que se movía era el aire. Sé bien que el aire, porque lo sentíamos, ya que usaba corbata, y casi se me sale del cuello, y la camisa toda fuera del pantalón. Lo más curioso es que no estaba despeinado, ni sentía tierra o arenilla en la cabeza. ¿A cuántas personas viste fuera de sus vehículos? Alcancé a visualizar como a 8 personas de los otros vehículos, también en el acotamiento. ¿Recuerdas alguna actitud, expresión o comportamiento en particular de esas personas? La única actitud era de asombro, y nadie hablaba o nadie podía gesticular palabra, solo hacer señas.
Luis, ¿cómo supiste que todo terminó? Terminó todo cuando dejamos de sentir el viento, intenso, y que el radio de mi camioneta volvió a sonar muy fuerte. Nadie intercambiamos palabras. Todos nos retiramos impactados, tratando de entender qué había pasado. ¿Cómo sentiste el comportamiento del tiempo durante este evento? El tiempo como que se detuvo, ya que con el retraso, y que manejé mucho más despacio que de costumbre, y aún así llegué a casa, hasta con 10 minutos antes de lo normal, y eso que había tráfico para pasarla. Caseta de Tepo. ¿Qué conclusión nos puedes dar de ese día? Lo que ocurrió ese día fue algo que no entiendo lo que pasó, ni qué pasó, sin saber cuál era el propósito que tenía que pasarnos a los que lo vivimos. Consecuencias. Ninguna. Miedo. No ninguno. Solo anécdota. Ya cerca de 30 años todo lo recuerdo como lo conté. Sin saber a qué se debía. Sin saber por qué. Así realmente a qué se debió ese momento. ¿Y por qué? ¿Algún propósito? No lo sabemos. Lo que vivió Luis en 1998 no es un caso aislado. Su experiencia coincide con lo que la ufóloga Jenny Randall describió como el estado de Oz, momentos en que el mundo cotidiano parece apagarse, silencio absoluto, aislamiento, una paz inexplicable y una alteración del tiempo. Estos mismos elementos han sido documentados por investigadores como Jacques Vallée y Allen Hynek y aparecen en testimonios de camioneros en Argentina, Brasil y Europa desde hace décadas. No es una explicación, es un patrón que se ha presentado por décadas en diferentes partes del mundo. Si tú has vivido algo parecido, si alguna vez sentiste que el mundo se detuvo por un instante o presenciaste algo que hasta hoy no puedes explicar, nos gustaría escucharte. Y si estuviste en esa carretera, ese día es ahora junto con Luis. Tu testimonio puede ayudarnos a comprender mejor lo que ocurrió. Crónicas de la Penumbra no busca respuestas definitivas, solo abrir un espacio a las historias que aún esperan ser contadas.